pasé de pesar 55, 57 kilos a pesar 25, 26 kilos. Era un esqueleto en una camilla. Y el médico le dijo a mamá que lo mejor que ella podía hacer por mí era firmar, que fuera consciente de que si mi hermana estando aún mejor había muerto, pues yo estaba mucho más grave y que si mi hermana había muerto, lo más lógico era que yo también iba a morir. Pero mi mamá siempre tuvo esa fe, esa esperanza de que algo especial podía pasar en mi vida. Mientras todo eso pasaba como en la vida natural, yo en coma empecé a tener una serie de sueños que empezaron a tocar mi parte emocional y espiritual. Yo recuerdo que en el sueño yo siempre anduve con una persona. En ese entonces no sé por qué nunca la pude mirar a la cara. Era un respeto grande hacia él y sabía que andaba con él, hablaba con él, pero nunca me atreví a mirar. Y esta persona empezó a mostrarme todo eso lo que uno hace como en lo secreto, que uno dice, uy, los dejé sano a todos. Empezó a mostrarme todo eso, todo. Yo en ocasiones robé a mi hermana, en ocasiones, si mi mamá dejaba un billetico mal puesto por ahí, lo agarraba, decía que iba a estudiar y resulta que llegaba hasta la puerta del colegio y no entraba. Ese era mi estilo de vida. Yo en la casa era el menor de la casa, el niño callado, el niño quizás con ciertas situaciones, pero un niño de casa. Pero en la calle era algo totalmente diferente. Siempre era buscando querer ser un líder de un bando, querer hacer cosas de maleantes. Y mi vida en la calle era totalmente diferente a la de la calle, a la de la casa. Y estando en coma, esta persona empezó a confrontarme y a mostrarme todo eso que yo hacía en lo secreto. Absolutamente todo. Y eso me llevó a un momento en el que yo me sentí como cuando un ladrón lo capturan, que dice, bueno, me pillaron y empecé fue a llorar, me descubrieron. Empecé a llorar en el sueño y la persona que caminaba conmigo me preguntaba el por qué yo había hecho eso. Humanamente yo siempre tenía una respuesta del por qué a todo. No, es que mi papá nos abandonó cuando teníamos 7 años. No, es que por la necesidad que hay en la casa, mi mamá trabaja sola. Pero en esa historia o en ese sueño yo no tenía ningún argumento. No podía mentir. Fue algo muy fuerte lo que viví en ese momento con esta persona y yo recuerdo que empecé fue a llorar y a decirle a esta persona que yo la verdad yo no merecía vivir. Yo había sido mal hermano, mal hijo, mal amigo. Mi mamá trabajó en casas de familia. Ella prácticamente tenía que caminar casi 2 horas para llegar a su trabajo, para que la plata del transporte que le dan a ella nos quedara a nosotros para el descanso, para útiles. Pero yo nunca valoré eso. Y estando en coma, pues me vi confrontado con eso y sentí que lo más justo que podía pasar en ese momento era que yo me muriera. Porque, ¿qué más le puede pasar a una persona que ha sido mal hijo, que ha sido mal hermano, que ha sido mal amigo, sino la muerte? Pero esta persona que andaba conmigo me dijo que yo podía cambiar, que yo podía darle un giro a mi vida. Yo le decía, no, la verdad, ¿cómo? Sí, mamá a mí me ha dado un poco de oportunidades, ha hecho un esfuerzo para que yo estudie, pero cada rato pierdo años, cada rato, bueno, llevo el año. Pero esta persona me decía, usted puede cambiar, usted puede cambiar. Y yo decía, no. Recuerdo que yo le decía a la persona con la que yo andaba que yo me quería morir, que yo no quería seguir viviendo. Y él me insistió, pero yo también le insistí y le dije que no. Al punto de que el mío, pues si esa es tu decisión, yo la respeto. Y él empezó a alejarse, se fue. Y a medida que él se iba alejando,
el lugar donde yo estaba se empezó a hacer más y más oscuro. Mira que él se fue alejando. Yo ya no me sentía seguro en ese lugar, sino que me sentía lleno de miedos. Recuerdo que caí de rodillas y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y yo nunca había creído en temas de cielo, infierno, cosas, no. Pero algo dentro de mí me hacía sentir que si yo ese día me moría, o que si esa persona con la que yo andaba se iba más lejos, algo peor me iba a pasar. Algo malo me iba a pasar y yo llorando empecé a pedirle ayuda a este señor. Que me ayudara, que me ayudara. Llegó un momento donde él se detuvo, fue hasta donde yo estaba, me tocó el hombro y me levantó. Y sonriendo me dijo, todavía no es tu momento. Me sacó de ese lugar oscuro, me llevó a un lago inmenso. Nosotros necesitábamos llegar al otro lado de ese lago. Y la única manera para pasar ese lago era subiéndonos a una canoa. Pero para subirse a esa canoa había que pagar algo. Yo en el sueño andaba con ropa de indigente, de habitante de calle, y no tenía con qué pagar para subirme a la barca, pero la persona que andaba conmigo, ella pagó el precio para que yo me subiera a la barca. Y gracias a ese precio que él pagó por mí, yo pude llegar al otro lado. No recuerdo qué pasó allá. Lo único que sé es que ya de regreso yo venía estrenando ropa. Venía contento, feliz y con unas ganas inmensas de buscar de Dios. Enorme. Decía, no, yo tengo que buscar de Dios. Yo creo que Dios es real. Y él se venía riendo, observándome. Y yo venía diciendo, no, voy a ser buen hijo, voy a ser buen amigo, voy a ser una persona diferente.